De parte de la Iglesia Bautista del Calvario, sean todos bienvenidos a esta reunión virtual. Oramos para que usted sea edificado con la palabra de Dios expuesta en este día. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar unidos en oración y adoración desde nuestros hogares con nuestras familias. Es importante recordar que la iglesia no es un lugar físico, sino que somos cada uno de nosotros. Usted y yo somos la iglesia. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Estamos otra vez contentos de cada día que el Señor nos provee la vida y la ocasión, la oportunidad para escudriñar las Santas Escrituras. Vamos a ir esta hora a Santiago capítulo 1, versos 5 y 6. Dice la palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por la bendición de una oportunidad más para juntarnos, para meditar en tu palabra. Señor, cuánto necesitamos meditar en tu santa palabra. Guíanos en tu Espíritu Santo en esta verdad y rogamos que nos perdones todo pecado. Gracias por cada hermano, cada hermana que podemos juntarnos y a través de las redes sociales también nos escuchan en diferentes lugares. Oh Padre, que esta palabra nos traiga no solo conocimiento, sino deseo en nuestro corazón de ponerla en práctica para el buen testimonio de nuestra vida cristiana. Tomados de tu mano, oramos pidiendo tus bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, esta vez vamos a considerar el tema: cuando la desesperanza nos aleja de Dios. Claro, vivimos en un mundo de desesperanza. En estos tiempos de mucha angustia, de mucha incertidumbre, de muchas preguntas para las que no tenemos respuestas. ¿Qué mundo tan complicado el que nos ha tocado vivir? Bueno, es el mundo. Y hay desesperanza. Esa desesperanza, de vez en cuando, si nuestra fe no está sólida, nos aleja de Dios. Vamos a ver en primer lugar que todos fuimos creados con una necesidad, la necesidad de adorar. Vamos a pensar que por eso el mundo está lleno de religiones. No creen en Dios, pero adoran algo, alguien, alguna idea, alguna imagen. Son parte siempre de alguna religión. Bueno, muchos podemos pensar: pastor, pero hay muchos ateos. Ciertamente, los ateos son muy pocos. Muy pocos. Los ateos no tienen un pensamiento claro, porque en el fondo de sus conciencias siempre tienen que reconocer que hay un origen de todo, que hay un creador. Eso es importante. Todos fuimos creados con la necesidad de adorar. Y queremos recordar la historia que se nos presenta en el libro de Éxodo, capítulo 32. Vamos a decir primero lo que aconteció en aquel contexto. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto, ya estaban en el desierto, guiados por el gran siervo Moisés. Dios había llamado a Moisés para subir al monte Sinaí y recibir allí las tablas de la ley, los mandamientos. Ahora todos recordamos que Moisés está allí en la presencia de Dios,
en un momento crucial de su vida y para la vida del pueblo de Israel, porque estaba recibiendo la ley de Dios. A partir de esa ley, el pueblo de Israel tenía que aprender a conocer más a su Dios. Habían salido de la esclavitud de Egipto, muchos de ellos pensaban que este Dios poderoso, el de las plagas, y cómo se manifestó frente a los ojos de todo el pueblo egipcio y de su gran rey, el faraón. Este Dios poderoso, bueno, es poderoso, pero es uno más, porque ellos salieron de Egipto creyendo en todos los dioses egipcios que habían aprendido a adorar por más de 400 años allí. Entonces el momento en el que Moisés está frente a Dios recibiendo las leyes para conocer más a su Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios, las demandas de Dios para con ese pueblo que ahora es el pueblo suyo. Llegó un momento en el que Moisés tardó un buen tiempo y no le vieron. ¿Qué pasó cuando no le vieron? Ay, hermanos y hermanas, se hicieron su propio Dios. Muchas veces acá en nuestra iglesia hemos enseñado y predicado acerca de ese momento trágico en la vida del pueblo de Israel en el desierto. Se hicieron un becerro de oro con las prendas que ellas mismas habían aportado, sus joyas, sus aretes, todo lo que tenían de oro, un becerro de oro. Y Aarón, el sacerdote de Dios, qué terrible esto, fundió el oro y allí diseñaron un Dios a su gusto, a su imagen, a la imagen humana, un becerro. Y dijeron al final: mira, Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto. Muy bien, conocemos muy bien esa parte de la historia, pero en el libro de Éxodo capítulo 32 versículo 1 nos enseña este versículo cuál es la motivación que les llevó a todo esto, a la idolatría. Dice: no sabemos qué le haya acontecido a Moisés. Bueno, vino el pueblo a Aarón, que era el que había quedado al frente de ellos mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Mira, Aarón, estamos preocupados. Aquel hombre, tu hermano Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto y nos condujo aquí hasta el desierto, ya no está. Estamos aquí como abandonados. Nos sentimos solos, No sabemos qué le haya acontecido. Hermanos, hermanas, Israel había salido de Egipto creyendo en Jehová, el Dios que Moisés les había presentado. Pero cuando no vieron a Moisés, empezaron a adorar a su propio Dios. Hermanos y hermanas, el diablo, Satanás, actuó en ellos precisamente cuando Dios hablaba con Moisés. ¿No le parece interesante? No tomó Satanás otro momento para tentar al pueblo de Israel hacia la idolatría. El mejor momento, ¿cuál? El mejor momento para él y para el pueblo de Israel, cuando Moisés estaba recibiendo las leyes de Dios. En ese preciso momento, el maligno actuó. Yo creo que tenemos que aprender esta gran lección. Satanás ocupa siempre el momento cumbre de tu vida para alejarte de Dios. Oiga, yo he oído muchas veces esto de muchos creyentes: acaban de aceptar a Cristo, están en su luna de miel con Cristo, con la iglesia, son salvos, y de repente vienen, te despiden del trabajo, sufres una enfermedad, empiezas a tener conflictos en la familia. Aquellos que eran tus mejores amigos por causa de Cristo se comienzan a alejar, y entonces es cuando comienzas a decir: pastor, yo siento que antes de que no era cristiano me iba mejor. Ahora que soy cristiano comienzan los problemas. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Comienzan los problemas. Porque lo que menos que quiere Satanás es una iglesia feliz con Cristo.
y empieza a estorbar de cualquier manera. El pueblo de Israel se alejó de Dios tan pronto cuando lo visible, Moisés, el líder, no estaba con ellos. Esto es muy importante aprenderlo. La idolatría, la religiosidad de este mundo, el paganismo está muy relacionado a lo visible. Por eso la gente es muy difícil, para mucha gente le es difícil creer en Dios, porque no se puede creer en lo invisible. Tienen que ver una estatua, tienen que ver una imagen, si no, ¿cómo creer en algo que no lo veo? Precisamente cuando Moisés, el hombre de Dios, que estaban acostumbrados a verlo todos los días, ya no está, comenzaron a dudar. La fe, hermanos y hermanas, la fe opera desde lo invisible. No podemos perder de vista esta gran verdad. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 1. Muchos lo sabemos de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, así opera la fe, en medio de lo que no se ve. Precisamente por eso es fe. Pensemos en esto muy importante. Nosotros los cristianos llegamos a ser salvos en Cristo por la fe, porque usted y yo no hemos visto a Cristo, no conocemos su rostro. Cuando la gente dice, tiene una imagen en su casa de Cristo, en una imagen, una foto, un diseño hecho de yeso o de lo que sea, no, esa no es la imagen exacta de Cristo. Nadie en este mundo el día de hoy tiene una idea de cómo era el rostro de Cristo. Las imágenes están formadas a partir de cómo los diseñadores, los artistas suponen que era el rostro de Cristo. Pero nosotros creemos en un Cristo a quien no hemos visto con estos ojos. Creemos en Cristo por la fe. Y una vez que empezamos, que creemos en Él, que depositamos nuestra fe en Él, Él pasa a morar en nosotros, el Espíritu Santo de Dios pasa a morar en nosotros y aprendemos a conocerle más íntimamente, aunque no le veamos. La palabra fe es la más importante de toda la Biblia. Esta gran palabra de solo 2 letras, fe. ¿Por qué es la más grande? Porque precisamente cuando recibimos a Cristo, creemos en Cristo, damos nuestra vida a Cristo, lo hacemos por fe, porque creemos en Él a quien no hemos visto. Tenemos que pensar, hermanos y hermanas, que por causa del pecado tenemos necesidad de ser redimidos. La palabra pecado la usamos tanto porque es una realidad en nuestra vida. Los no creyentes, los no salvos y nosotros también los salvos que hemos creído en Cristo, estamos bajo el dominio carnal del pecado. Queremos decir, mientras decimos que somos salvos, también cometemos pecados. Por eso es que nosotros tenemos que aprender que los cristianos, que por la gracia de Cristo ahora somos salvos, tenemos que realizar todo el tiempo una vida marcada por esta actitud. Somos creyentes en constante estado de arrepentimiento. No lo olvide. Somos creyentes en constante estado de arrepentimiento. ¿Por qué en constante estado de arrepentimiento? Porque constantemente estamos pecando. Y esta condición de pecado se convierte en una necesidad de ser redimidos. Nosotros los cristianos, el mundo no. El mundo peca porque le place pecar. ¿Y qué? Óigame, usted ha mentido, usted está en contiendas, óigame, usted está en adulterio o fornicación, óigame usted los vicios que practica. Sí, ¿y qué? Le place al mundo, porque no son conscientes de las grandes consecuencias del pecado para su vida. Pero nosotros que sí somos cristianos, que ya somos sensibles
a la palabra de Dios y a la presencia del Espíritu Santo, entonces para nosotros ser redimidos, ser perdonados constantemente es una necesidad. Los discípulos, vamos a recordar esta historia que se nos presenta en la Biblia en el libro de Lucas capítulo 24, para que observemos cómo es de fácil para el ser humano apartarse de Dios una vez que ya no ve, que ya no está en contacto con lo visible. Los discípulos que iban camino a Emaús ya habían perdido la esperanza en la resurrección de Jesús. ¿Cuál es esta historia? La Biblia nos dice que el Señor Jesús vino, realizó su ministerio glorioso, tuvo que ser llevado a la cruz como era parte del plan glorioso de Dios desde antes de la fundación del mundo, y fue llevado a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó victorioso. Pero en el momento en que todavía no había resucitado, los discípulos, que no eran solo los 12, toda la gente que estaba mucho más íntimamente relacionada con Jesús, no era mucha gente, pero todos ellos, algunos estaban dudando, bueno, era el Mesías, creímos en él, pero ya no está, ya se fue, ¿ahora qué hacemos? Y la Biblia nos dice que cuando ya habían pasado los 3 días y el Señor ya había resucitado, pero no se había presentado a sus ojos, 2 de ellos iban camino a Emaús, de regreso a Emaús. Nos dice la Biblia Lucas 24, 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. El Señor Jesús ya había resucitado esa madrugada de domingo. No se había hecho visible a los ojos de ellos. Y 2 de ellos tan pronto, cuando parece que tenían reloj y estaban pendientes. Bueno, vamos a esperar 5 minutos para que se cumplan los 3 días que Él dijo. Y después dijeron, sí, bueno, ya se cumplieron los 3 días y no está. Vámonos otra vez, cada quien que vuelva a sus quehaceres, cada quien que vuelva a su casa. Los que habían abandonado sus hogares por seguir a Jesús, ya podemos volver, porque Él ya no está, ya se murió, y lo vimos morir. Entonces 2 de ellos regresaron a Emaús. Y esto que hemos leído en Lucas, los que ya estamos muy familiarizados con las Escrituras, sabemos que es el momento en el que ellos van caminando de regreso a Emaús y el Señor Jesús se les presenta visiblemente, quizá con un rostro que no reconocieron. Y comenzaron a conversar y el Señor Jesús les pregunta, ¿por qué ustedes van tan angustiados? Y ellos comienzan, ¿cómo? ¿No sabes lo que ha acontecido en Jerusalén? Y comienzan a narrarle al Señor, aquel hombre que vino y que nos convenció de que era el Hijo de Dios y vimos grandes maravillas de Él. Bueno, tuvo que morir y Él dijo que iba a resucitar al 3er día. Pero ya vamos de regreso a nuestras casas, ya volvemos a nuestros quehaceres, porque ya hoy es el 3er día y no se cumplió lo que dijo. Y todos sabemos lo que sigue. El Señor Jesús les dio una gran reprimenda. Oh, corazones insensatos, era necesario que todo esto ocurriera. Y al final de esta historia, el Señor se les manifestó. Ellos lo reconocieron y se habían dado cuenta entonces que era el Señor Jesús resucitado. Qué bendición tan maravillosa, hermanos. El Señor de verdad resucitó, se levantó entre los muertos y su victoria es nuestra victoria ahora. Regresaron de Emaús hacia Jerusalén, donde estaban los otros discípulos, y les dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? Nos dimos cuenta que era el Señor resucitado. Hermanos y hermanas, cuando no hay en quién creer, hay desesperanza, hay incertidumbre. Eso fue lo que movió al pueblo de Israel en el desierto a crear su propio Dios en la figura de ese becerro de oro.
Eso fue lo que movió a estos discípulos de regreso a Emaús, porque el Señor Jesús ya no era visible entre ellos. Esa es una debilidad muy humana. Tenemos que ver para creer. Como a Dios no lo vemos, qué difícil es creer en este Dios que nos trae seguridad, que nos trae protección, que nos trae su cuidado. ¿Cómo podemos esperar algo de alguien que no está al alcance de nuestra vista? La ausencia física de Cristo los llevó a dudar de su resurrección. Su desesperación los llevó muy pronto al volver a la vida de antes, a volver a la vida del pasado. No olvide, hermano, hermana, la vida cristiana consiste en un momento crucial en el que se marca un antes y un después. La vida cristiana se marca en el momento en que cada uno de nosotros ha abierto su corazón al Señor Jesucristo y hemos permitido que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. A partir de allí vivimos ahora una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. La forma antigua de vivir ya no puede ser la misma para nosotros hoy. Y esa nueva vida en Cristo nos conduce a vivir una vida plena, nueva, llena del gozo, llena de la paz, por la presencia permanente de Cristo en nosotros. La plenitud, hermanos y hermanas, se encuentra solamente en Cristo. Si queremos acabar con nuestras incertidumbres, si queremos acabar con nuestra desesperanza, solamente por el Señor Jesucristo podemos alcanzarlo. Ahora veamos lo que dicen las Escrituras en Efesios, capítulo 3, versos 16 al 19. Dice así la Escritura, Efesios 3, 16 al 19. Hablando el apóstol Pablo a los Efesios de la persona de Cristo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Cuánta cosa sabrosa hay aquí en estos versículos. Mire cuánta cosa nosotros recibimos. Está hablando de la presencia de Cristo plena, ancha, profunda, que nos lleva a disfrutar de su amor. Nunca olvide, hermano y hermana, que la mayor manifestación de Dios para nosotros en Cristo es su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Hemos estado insistiendo en estos últimos días que Dios nos da su amor no porque Él tenga amor, sino porque es amor. Es su naturaleza, es su esencia, es su carácter, es lo que Él es. No lo que tiene, porque al final de todo también hemos dicho que Dios no tiene, Él es creador. Nosotros tenemos porque adquirimos. Por causa de nuestro trabajo se nos paga algo. Si no trabajamos no tenemos. Dios no tiene ese problema porque donde no hay, Él lo hace, Él es creador. ¿No le parece a usted algo importante que podamos entender? Que Dios no nos da de un poquito de amor para cada uno. Solo tengo una libra de amor, voy a dar una oncita a cada uno. No, Dios no reparte amor así. Él nos da de su amor porque Él es amor. Y ese amor excede a todo conocimiento, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir que excede a todo conocimiento? No podemos entender
Eso es, no podemos conocer por qué Dios lo hace, cómo lo hace. Ese amor no lo podemos explicar, porque no es el amor de usted y yo como amigos, como vecinos, como parientes, como pareja. Son distintos modos de amar, y amamos muchas veces por intereses mezquinos. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es incomprensible en el sentido de que no lo podemos explicar. Excede a nuestro modo de conocer y de pensar, con un propósito grande, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué interesante cómo dice aquí, mire, plenitud quiere decir totalidad, pues que seamos llenos del amor total de Dios. Insistimos en esto, hermanos y hermanas. Dios no nos da de sí un pedacito de amor para que puedan caber todos. Cuando llevamos a casa una libra de algo, de alimento, damos un poquito en el plato a cada uno, ¿no? No tenemos todos la cantidad que compramos para todos, no, un poquito a cada uno. ¿Así es Dios con su amor? No, Dios no nos da un poquito de su amor a cada uno. Nos da su amor pleno, porque se nos da de sí mismo. Él mora en nosotros. Esto nos hace pensar, hermanos y hermanas, que con Cristo no te falta nada. Es importante. Cuando tienes a Cristo, no tienes que andar buscando en el mundo, en las religiones, en los placeres, lo que solo Cristo te puede dar. Cuando tienes a Cristo, no te hace falta religión. El mundo ofrece religiones, y a través de las religiones quiere explicar la naturaleza, explicar el origen del hombre, explicar el origen de las cosas. No hay manera de conocer el origen de todo si no es solo por la palabra de Dios. Y para entender la palabra de Dios te hace falta, necesitas llegar primero a Cristo, creerle por la fe. El mundo entonces ofrece religiones, y el hombre ofrece religión porque el hombre rechaza obedecer a Dios. Eso fue lo que movió al pueblo de Israel a hacerse un becerro. No solamente porque Moisés ya no estaba visible a sus ojos, sino porque ya venían entendiendo desde que salieron de Egipto algunas de las demandas de Dios, que después las conocieron más cuando Moisés les trajo las leyes y los mandamientos. Este Dios santo demanda un pueblo santo. Este Dios recto demanda un pueblo recto. Este Dios íntegro demanda un pueblo íntegro. Por eso es que cuando el hombre rechaza a Dios, es porque es el momento en que quiere hacer su propio Dios, un Dios a la imagen de su pensamiento, un Dios al diseño de sus caprichos. Por eso, hermanos y hermanas, sufrieron tanto el pueblo de Israel cada vez que desobedeció a Dios, que se alejó de Dios. Sufrió todo tipo de cosas. Sufrió que no había cosechas, que Dios no dio la lluvia a su tiempo, y muchas veces sufrió destierros. Naciones extranjeras vinieron y les llevaron cautivos. Nosotros, los creyentes en Cristo, somos advertidos acerca de estas grandes verdades. No podemos alejarnos de Dios porque nos hacemos daño a nosotros mismos. No te hace falta buscar redención de Dios en otro lado, porque solo Cristo murió por ti. Qué bendición. Solamente hay una persona, Cristo, en quien tenemos redención. La Biblia nos enseña que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre, porque solo Cristo pudo morir por nosotros y resucitar victorioso para darnos su victoria. No te hace falta buscar a Dios si ya eres creyente, porque Él mora en ti. Hay una gran verdad que nosotros tenemos que aprender, hermanos y hermanas, y es que
Cuando vamos a la iglesia, alguien te pregunta, ¿dónde vas? A la iglesia. ¿Y qué vas a hacer? Voy a buscar a Dios. Suena bien, ¿no? Voy a buscar a Dios a la iglesia y alabo al Señor con mis hermanos, buscando a Dios. Y cuando oigo la palabra, busco a Dios. ¿Estás buscando a Dios? Parece que no sonara discordante, pero sí lo es. ¿Cuántos estamos oyendo hoy la palabra buscando a Dios? No estamos buscando a Dios. Si eres cristiano, ya no tienes más Dios a quien buscar. Le perteneces a Dios. Dios nos ama tanto que ya no tengo por qué buscarle. Ya mora en mi corazón. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Mire bien lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol Pablo está exhortando a través de esta carta, primera a los Corintios, a la iglesia de los Corintios, porque los corintios tenían esta tremenda confusión. Eran creyentes en Cristo, pero estaban confundidos en doctrina y confundidos con otras filosofías, y ellos pensaban que además de Cristo había que hacer otras cosas para buscar a Dios. Y por eso les dice, les exhorta el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿No saben todavía, no se han dado cuenta que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos y hermanas, que nuestra vida sea templo, porque eso es una realidad. Nosotros los cristianos somos templo de Dios ahora. El Espíritu Santo mora en nosotros. Gloria al Señor por eso. ¿Somos templo? Sí, sí somos cristianos. Entonces, no, este templo es la morada del Espíritu de Dios. Esta es la morada, nuestro cuerpo, que ahora es templo de Dios, es una morada no temporal, es para siempre. Tu corazón es su casa. Dice aquí, el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu Santo mora, es propietario de tu corazón. No es un huésped, no es un invitado. Hermanos y hermanas, entendamos esto. Yo siempre veo algunos rotulitos, algunos letreros muy bonitos, suenan muy bien. Yo no estoy diciendo que vaya a quitarlos ahora, pero piense bien que no marcan la realidad de lo que ha pasado en nuestra vida. De repente llego de visita a una casa y lo que veo es: Jesucristo es el huésped de este hogar. ¿Suena bonito? Cristo es el invitado más importante de este hogar. ¿Suena bonito? Pero no es real. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque un huésped es alguien pasajero. Usted llega a una ciudad y busca un hospedaje, un hotel. Ese hotel, usted no vive ahí. Usted pasa una noche o dos o un tiempo y tiene que irse porque no es suyo, no es su casa. Y de repente llega alguien le invita a alguna celebración, 15 años, bodas, cumpleaños, y usted es un invitado muy especial. Qué honor tenerle a usted en mi casa para esta celebración. Pero por favor no pase de aquí, ¿no? No pase a la cocina. Y si tiene que ir al baño, por favor, tiene que pedir permiso, porque no es su casa. El huésped no es dueño de la casa. El invitado está allí y recibe honores por un momentito. Después cada quien va a su casa. Y en mi casa, hermanos y hermanas, me siento seguro, puedo entrar donde yo quiera porque es mi casa. ¿Comprende la diferencia entre un huésped o invitado y un dueño de la casa? El Espíritu Santo, que es Dios morando en usted, no quiere estar en su vida como un huésped, como un invitado. Él quiere ser dueño de su corazón. Esa es la enorme diferencia. Tenemos a quien adorar. Adoramos a Dios. No es un Dios ajeno, no es un Dios lejano. Adoramos a Dios porque Él es nuestro Padre. El Señor, cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Redentor,
Dios ha enviado a su Espíritu Santo para morar en nosotros. Esa es la presencia viva de Dios en nosotros. De modo, mis hermanos y hermanas, que ya no tenemos a Cristo como un invitado. Él es el dueño de casa. ¿Cuál casa? Tu vida, tu mente, tu corazón, tu familia, tu trabajo, tus finanzas, tus amigos. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de llevar a Cristo a nuestros amigos, porque aunque el Señor Jesucristo mora en mí, todavía no mora en el corazón de mis amigos, pero mi relación con ellos es parte de mi comunión con Dios. ¿Comprende lo que quiero decir? De repente nosotros decimos, bueno, estoy en la iglesia con mis hermanos, aquí voy a tener un comportamiento muy puro, muy santo, pero cuando salga de aquí voy con mis amigos, ahí voy a tener otro comportamiento porque es otro mundo. No, hermano, hermana, no. Tu vida espiritual debe marcar, tus actitudes espirituales deben marcar lo que haces aquí, lo que haces allá y en todo lugar, porque Cristo mora en ti donde quiera que andes. El Espíritu Santo tiene tu corazón como su casa, su morada, allí habita. Por tanto, se refleja en lo que haces, tu conducta, la manera en que usas el dinero que Dios te da. Casi siempre decimos, yo trabajo y ese es mi dinero. Yo soy dueño de mi tiempo. Bueno, la palabra mí ya no la podemos usar como la usa el mundo, porque mi tiempo, mi dinero, mi pensamiento, todo lo que hago, mi trabajo, ahora le pertenece a Dios. Él es dueño de mi corazón. Hermanos, hermanas, ¿cuánto tenemos que pensar en todas estas cosas? Porque cuando hay desesperanza y angustia, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Bueno, ya Dios no me bendice como yo deseo que me bendiga, por tanto empiezo a orar menos, a adorar menos, a tener menos comunión con el Señor, a estudiar menos su palabra. Hay momentos de desaliento, hay momentos de angustia, hay momentos de aflicción en este mundo, seguro que sí, pero estas cosas deben llevarnos más cerca de Dios y no alejarnos. La desesperanza es la actitud propia de los que no conocen a Dios. Deja tu desesperanza bajo el control de Cristo. Solo Él puede llevarte a vivir plenamente, en paz, en gozo, dándole verdadero sentido a tu vida. Vamos a orar. Dios nuestro, te damos gracias por la bendición maravillosa de este tiempo en el que hemos tomado todo el entusiasmo, mostrado todo el entusiasmo para recibir esta palabra. Señor, permítenos ser llenos siempre de tu voluntad y de tu Espíritu Santo para llevar esta palabra en nuestro testimonio diario. Padre, permítenos que nuestra vida sea tan grata a tus ojos y en tus propósitos, de modo que el mundo que nos rodea, nuestros parientes, vecinos, amigos, nuestros propios hijos, cuando nos vean en un testimonio de pureza y santidad, deseen ser como nosotros, para gloria de tu nombre. Ayúdanos pues a que las aflicciones, las desesperanzas, las angustias que de hecho hay en este mundo de pecado no nos alejen de ti, sino que salgamos fortalecidos para seguir testificando de tu santa palabra. Oramos, Padre, para ser revestidos de tu bendición en todo tiempo, en el nombre santo, maravilloso, puro, grande de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.